Hola, mi nombre es Lorena Martínez y hoy les voy a hablar de las técnicas operantes. Estas son aquellas que implican la manipulación de los antecedentes y consecuentes que controlan la conducta con el fin de conseguir cambios en esta. Las técnicas operantes han sido una de las que se emplearon primero y con mayor frecuencia en la modificación de la conducta. Tiene su origen en los trabajos de Thorndike en 1898 sobre el aprendizaje animal, en las cajas de problema, el aprendizaje instrumental y en la ley de efecto. En Skinner en 1938 con el condicionamiento operante, Ciencia y conducta humana en 1953 y enfoque análisis experimental de la conducta y el análisis conductual aplicado. En el aprendizaje animal de Thorndike vemos la latencia y las fases de respuestas. En Skinner y Lindsay, en los años 50, vemos las cámaras experimentales aplicando métodos operantes a pacientes psicóticos. En Aylon y Houghton, en el año 60, se ven las aplicaciones de los principios operantes en pacientes psicóticos. Aylon y Ashford en 1974 habla de los sistemas motivacionales de la economía de las fichas, aplicado en grupos de enfermos mentales crónicos institucionalizados, y Griswold en 1955. Primeramente comenzaré explicándole conceptos básicos de las técnicas operantes. Primero tenemos la respuesta operante, que esto es una respuesta emitida libremente por el individuo, que genera cambios en el ambiente y cuya probabilidad de emitirse en el futuro está controlada por dichos cambios. Por ejemplo, se gira un grifo y sale agua. La conducta de girar un grifo no es innata. Las personas aprenden porque siempre o casi siempre que se gira se obtiene agua. Contingencia. Hace referencia a la relación entre la conducta y los cambios ambientales que la siguen, que son las consecuencias. Para que una consecuencia sea contingente con la conducta, debe aparecer solo cuando se ha dado la conducta objetivo, pero no en otras situaciones. El reforzador positivo. Estímulo cuya aparición contingente con la conducta hace que éste se incremente. Generalmente es un estímulo agradable para el sujeto o una recompensa. Puede ser un confite, un dulce o una felicitación. El reforzador negativo, estímulo cuya desaparición contingente con la conducta hace que éste se incremente. Generalmente es un estímulo aversivo o desagradable para el sujeto. En el reforzamiento positivo es el proceso por el que se incrementa una conducta mediante la presentación contingente de un estímulo agradable. El reforzamiento negativo es el proceso por el que se incrementa una conducta mediante la eliminación de un estudio aversivo o desagradable para el sujeto. Castigo positivo. Es el proceso por el que se reduce o elimina una conducta mediante la presentación contingente de un estímulo aversivo. Puede ser un grito, un golpe, la presencia de algo que nos desagrada. La extinción. Proceso por el que se reduce o elimina una conducta mediante la discontinuidad en la presentación de un reforzador positivo. Es decir, la conducta previamente reforzada deja de estarlo. La recuperación. Proceso por el que se incrementa una conducta mediante la discontinuidad en la presentación de un estímulo aversivo, es decir, una conducta que previamente había sido castigada deja de serlo. Y la extinción consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta que previamente era reforzada. Ahora hablaré de los tipos de reforzadores. Encontramos los tipos de reforzadores según el origen de un valor reforzante. En este encontramos los primarios, que estos satisfacen necesidades biológicas o contribuyen al bienestar. Son incondicionados, su valor reforzante no es un resultado de aprendizaje previo, no poseen valor reforzante siempre. Los secundarios adquieren un valor reforzante al asociarse con reforzadores primarios u otros previamente condicionados. Y los generalizados son los reforzadores que permiten acceder a otros reforzadores. Encontramos en los tipos de reforzadores según su naturaleza, que están los materiales, que son productos consumibles o manipulables. Los de actividad, que son actividades placenteras para el sujeto, que contingentes a una conducta aumenta su probabilidad. La social, que son conductas de otros sujetos de un contexto social como expresiones verbales positivas, expresiones faciales, contacto físico, etc. Encontramos el proceso de reforzamiento en los tipos de reforzadores, son los extrínsecos y los intrínsecos. En los extrínsecos son los procesos abiertos observables públicamente. Un ejemplo de esto es cuando una madre felicita a su niño por haber recogido
los juguetes de su cuarto, haber hecho tareas, haber comido toda su comida, etc. Los extrínsecos son procesos encubiertos. Aquí encontramos las imágenes que nos generan sentimientos positivos. Encontramos también, según el administrador de reforzamiento, los externos, que son los aplicados por una persona distinta a quien los recibe, y los autorreforzadores son los autoaplicados. Y encontramos el receptor de reforzamiento, que son los directos, que el propio sujeto es el receptor, y los vicarios, que son el sujeto observa como otra persona es reforzada directamente. Por último, encontramos en los tipos de reforzadores según su programación, los naturales, que con probabilidad alta de presentarse en el ambiente cuando se realiza una conducta, y los arbitrarios, que son aplicados bajo condiciones artificiales. En las técnicas operantes para el desarrollo de las conductas encontramos el moldeamiento, el desvanecimiento y el encadenamiento. En las técnicas operantes para eliminar las conductas encontramos el procedimiento de reforzamientos diferencial, el coste de respuesta, tiempo fuera, cesación y sobrecorrección. Y en el sistema de organización de contingencias encontramos la economía de fichas, contratos y los contratos de contingencia. Voy a empezar explicando el moldeamiento. Este es un procedimiento operante por el cual se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una metaconducta determinada. En su procedimiento contiene especificar la conducta final, la conducta inicial, se hace la elección de los pasos del moldeado y se determina el tamaño de cada paso y el tiempo a permanecer en cada uno de ellos. Sus variantes son en grupo y en automodelamiento. El desvanecimiento. Se proporciona ayudas externas para el sujeto realice la conducta, pasando posteriormente a retirar dichas ayudas. En el procedimiento encontramos dos fases. La fase adictiva, que se ofrecen investigadores cada vez mayores hasta que el sujeto logre la conducta meta, y la fase sustractiva, que se retiran gradualmente las ayudas. Las aplicaciones son el aprendizaje de la escritura, la denominación de objetos, habilidades motoras y reconocimiento sexual. Nos encontramos también con el encadenamiento, que se descompone una conducta compleja en segmentos elementales o eslabones, que pueden entrenarse por separado. Debe ejecutarse una secuencia de respuestas discretas. Cada respuesta adquiere la propiedad de ser reforzado de la anterior respuesta y de estímulos discriminativos por la siguiente. Toda la cadena se ejecuta siguiendo una secuencia específica. En su procedimiento vemos la presentación de cada cadena completa, encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. En las aplicaciones se daría en la educación especial, que sería en la educación especial la adquisición de habilidades de autocuidado, la forma del vestir, en el aseo. Se vería también en los juegos, en las manualidades y en los deportes. Ahora explicaré los procedimientos de reforzamiento diferencial. Por primero vemos el reforzamiento diferencial de tasas bajas de conducta, que es reducir la frecuencia de emisiones de una conducta problema manteniéndola en un nivel tolerable, pero sin eliminarla. Su procedimiento es administrar reforzamientos contingentes a las respuestas emitidas después de un periodo de tiempo fijo desde la última respuesta, y sus aplicaciones se verían en las conductas que se desean debilitar. Encontramos también el reforzamiento diferencial de otras conductas, que serían el entrenamiento de omisión. Su objetivo es eliminar la realización de conductas inapropiadas. Se administra un reforzamiento por la no emisión de una conducta durante un intervalo de tiempo. Sus aplicaciones serían en conductas agresivas, disruptivas o autolesivas. En el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, su objetivo es eliminar las conductas inapropiadas. Primero en su procedimiento se seleccionan las conductas incompatibles, se evalúan las conductas incompatibles y se aplica en el programa de reforzamiento. En las aplicaciones, Ashley y Nunn en 1987 se ve que hacen un entrenamiento en reacción de competencia. En la técnica operante número 2 encontramos también el coste de respuesta, que su objetivo es eliminar conductas inapropiadas. Tiene un procedimiento de que supone la pérdida de un reforzador positivo y sus aplicaciones son en conductas perturbadoras, agresivas y desobedientes. El tiempo fuera. Es una supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamiento positivo durante un periodo de tiempo. Su objetivo es eliminar conductas inapropiadas.
En su procedimiento vemos que se explica al sujeto las conductas que se esperan de él, uso de instrucciones breves para que la conducta termine, se sitúa el sujeto en un ambiente no estimulante. Este procedimiento dura unos 5 o 20 minutos y se evita el reforzamiento en el trayecto. Sus aplicaciones son en comportamientos perturbadores, en desobediencia infantil. Encontramos también la asociación, que es la supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamientos positivos durante un periodo de tiempo. Su objetivo es eliminar conductas inapropiadas. Tienen dos tipos de asociación en las variaciones, que es la asociación de estímulo o de reforzador, que en esta se proporciona tal cantidad de reforzador que mantiene la conducta que pierde su carácter reforzante. Y encontramos la respuesta práctica negativa o práctica masiva, que se pide al sujeto que imita de forma masiva la conducta que se pretende reducir. Su aplicación de esta es trastorno de tics o conductas de atesoramiento. Y por último, en esta técnica encontramos la sobrecorrección, que es una administración contingente de consecuencias aversivas que se relacionan con la conducta inapropiada a la que sigue. Su objetivo es eliminar conductas inapropiadas. En las variantes tienen dos sobrecorrecciones, una restitutiva, que es el sujeto deja su entorno en un estado mucho mejor a la que tenía antes de la conducta, y la sobrecorrección de práctica positiva, el sujeto practica repetidamente una conducta positiva. Sus aplicaciones serían las conductas agresivas, autoestimulación y etc. Y por último, la última técnica, sistemas de organización de contingencias. Encontramos la economía de fichas. Esto es una supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamientos positivos durante un periodo de tiempo. Su objetivo es eliminar conductas inapropiadas y fomentar conductas adecuadas. En su procedimiento encontramos dos fases, la fase de implantación y la fase de desvanecimiento, y estas tienen aplicaciones en la modificación de conductas en ambientes institucionales, en escuelas, universidades, psiquiátricos y prisioneros. Y por último, el contrato de contingencia. Es una supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamientos positivos durante un periodo de tiempo. Su objetivo es aumentar la aparición de conductas de baja frecuencia. En su procedimiento se ven las partes que alcanzan un consenso sobre las conductas meta del contrato. Se especifican las consecuencias contingentes a la ejecución de la conducta y se detallan las personalizaciones por los fallos de cada parte. En las variantes encontramos dos, la unilateral y la multilateral, y en las aplicaciones se ven los comportamientos perturbadores, problemas de pareja, tabaquismo, obesidad y rendimiento escolar. Espero que mi explicación les haya gustado mucho.